Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos hoy sábado 20 de abril del 2024, 2:05 p.m. de la tarde, a nuestra tutoría presencial de proyección y manejo de recursos. Entonces ya habíamos hecho todo lo que era la aplicación de los gastos operacionales, sacamos por aparte los de administración y los de ventas. Vamos a compartir pantalla. Entonces ahora lo que queda es simplemente ya poder formalizar todo en un solo archivo. Entonces aquí, año uno y año 2 ya teníamos los gastos de administración que los habíamos realizado. Entonces, en los gastos de ventas vamos a tener personal de ventas, gastos de publicidad, gastos de logística, tal como están las pautas. Ustedes van a seguir indudablemente siempre las pautas que consiguen allá en el curso, con cada una de las indicaciones y de las políticas y de los temas que se van revisando y aplicando. Entonces, el gasto de ventas vamos a incluirle estos tres conceptos. Entonces, para efectos de los tres conceptos del gasto de ventas, pues vamos a tener primero que todo la liquidación del personal de ventas, ¿no es cierto? Y para liquidar el personal de ventas, tal como hemos liquidado siempre, las personas que ya hemos utilizado, las que utilizamos en productos anteriores, que ya entregaron y que ya se les calificó, ya se les revisó, que si tienen ajustes por realizar, los deben hacer, no me los deben enviar, hacerlos tal como se les dice allá en los comentarios. Ahí les aclaro muy en detalle en qué celda tienen que hacer algún ajuste, porque si no lo hacen, les queda mal tanto ese producto como los que siguen, porque todos dependen de los anteriores. Como ustedes se han dado cuenta, la información que hemos venido trabajando de un producto es la base para el siguiente y así sucesivamente. Entonces, en la liquidación del personal de ventas, ya habíamos hecho el gerente, la secretaria, el mensajero, pues ahora liquidamos un vendedor. Copiamos exactamente los mismos parámetros de las liquidaciones de todos los anteriores que hemos realizado. Entonces colocamos un vendedor con un número de veces del salario mínimo. Aquí para el ejercicio voy a utilizar 2,54, que si no lo tengo aquí escrito, mira, ahí me quedó todo en ceros, 2,54, y él automáticamente liquida copiándole y pegándole los mismos fuentes de anteriores. Aquí fue donde encontré en algunos casos, en algunas de las entregas de los IPAs, que les está quedando mal aplicado porque la fórmula no la tienen correcta. Algunos casos están aplicando el color, no es por simplemente un color bonito, es que sobre ese color es que se liquida. Lo que está en azul se liquida sobre el color azul, base salarial. Lo que está en verde se liquida sobre el color verde, el salario, que cuando es el mínimo, pues es el mínimo. Cuando es más del mínimo, pues ahí lo calcula, cuántas veces el mínimo. Y los porcentajes que se aplican de cada uno de estos conceptos, ya los habíamos revisado por acá hace rato en una tutoría de las iniciales. ¿Qué porcentajes son? Estos porcentajes no cambian. Entonces, cuando apliquen las fórmulas, estos porcentajes tienen que quedar con F4, fijos para que no cambie. Y va aplicado o al verde o al azul, ahí no hay pierde. Este azul por el color azul, este verde por el color verde. Y así para todos los demás liquidaciones que estamos o que ya hemos repasado. Entonces, en el caso del vendedor, se le toman un número de veces el salario mínimo, no tiene auxilio de transporte. ¿Por qué? Pues porque tiene más de dos salarios mínimos. No tiene dotación. ¿Por qué? Pues porque tiene más de dos salarios mínimos. Entonces, dotación va en cero y auxilio de transporte también va en cero. Todo lo demás tiene las liquidaciones. Al final ustedes pueden comprobar que el porcentaje les quede igual al que hemos aplicado cuando es más de 2. 2,54 en este caso el vendedor. Miremos otro que tenga más de 2. La secretaria no, tiene menos de 2 salarios. El gerente tiene más de 2, tiene 3,25. Entonces el porcentaje del gerente, vea, 51,86. El porcentaje de costos adicionales, igual al porcentaje aquí del vendedor. El porcentaje no cambia, es el mismo porcentaje cuando es más de 2 veces el salario mínimo. Cuando es menos de 2 veces el salario mínimo, mira, aquí están estos dos casos.
Este es el más alto, 60-60, que es el del mensajero, mientras que el de la secretaria, que es 1,75, es un porcentaje más bajito. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo 85.000 pesos en ambos casos, mensajero y secretaria de dotación, dividido sobre un sueldo de 2 millones o sobre un sueldo de 1 millón. Entonces, porcentualmente es más alto para el mensajero ese porcentaje que para la secretaria. Aquí también cuando en algunos casos que revisé de las entregas, cuando se hace año uno y año 2 en ayudantes o en operarios, como por ejemplo en el caso aquí del ejercicio, ayudantes de planta. Se le quedaron 2 ayudantes de planta en el año uno y 3 ayudantes de planta en el año 2. Esto es un repaso para los que tienen que hacer ajustes o correcciones, con el mismo número de salarios mínimos, 1,65. Cambia la liquidación, sí, porque aquí ya no son 2, sino 3. Y como cambió el año, pues también le hicimos el aumento por inflación, tanto al auxilio como al salario, como a la dotación. Todo eso se aumenta también por inflación. Y los porcentajes que se copian, las mismas fórmulas, al final ustedes comprueban de que el porcentaje les da igual. El porcentaje no puede cambiar, en este caso 57,15%, 57,15%, 2 años liquidados con el mismo número de veces del salario mínimo. Desde que el salario mínimo, número de veces no cambie de un año a otro, sino cambian las cantidades de personas, no importa, el porcentaje se tiene que mantener, es el mismo. Ahora, si no cambian las cantidades de personas, si no son 3 aquí, por ejemplo, sino 2, no pasa nada, pues con 2, él vuelve y liquida con 2 y vuelve y queda el mismo porcentaje, ¿ok? Entonces, para que cuando hagan año uno, año 2, no lo hagan y ya, sino que al final pueden comprobar de que realmente el porcentaje es el mismo. Bueno, muy bien, entonces con lo del vendedor ya liquidado, aquí está el vendedor, 2,54 veces con un gasto mensual de 5 millones de pesos, entonces estos 5 son al mes. Esta es la celda del mes. Entonces estos 5 millones de la celda Z46 lo traemos aquí a los gastos de ventas. Gastos de ventas Z, aquí está. Personal de ventas. Y ahí está la Z. Z46, que es el del mes, por 12 meses. Y está liquidado entonces ese señor, ese personal de ventas en el año uno. En el año 2 el mismo valor del año uno más el mismo valor del año uno por la inflación. H14 lo tengo yo aquí, en mi ejercicio lo tengo H14 como la tasa de inflación. Aquí está. Ahí está la tasa de inflación, H14. 9,34 la tengo acá. Ustedes la tienen por allá en otra celda, entonces pues le aplican el porcentaje que corresponde a esa tasa de inflación. Y nos quedan los gastos del personal de ventas de cada año. Luego viene gastos de publicidad. Los gastos de publicidad se definen por un valor al mes. En las pautas también les doy un valor mensual. Aquí en este ejercicio, 2.640.000 al mes. Entonces, ¿cuánto vale la publicidad en el año? Pues esos 2.640.000 que los tenemos aquí en otra celda por 12 meses. Este es el del mes, por 12 meses nos da el del año. En el año 2 es ese mismo valor del año uno más el valor del año uno nuevamente por el aumento de inflación. Ahí la dejé fija, la celda H14. Muy bien. Y los gastos de logística se determinan con un porcentaje sobre las ventas. En las pautas también se les da tanto por ciento sobre lo que venda. Aquí para el ejercicio, 0,75% sobre lo que venda. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuál es el valor de las ventas de cada año. Entonces, el valor de las ventas en el año uno o en el año 2 va a ser el precio de venta, que ya lo calculamos, precio unitario de venta por las cantidades. ¿Cuánto se vende? Pues a cómo vende cada producto y qué cantidades vendió, multiplique. ¿Cuánto vendió en empanadas? ¿Cuántas empanadas vendió? 100 empanadas. ¿A cómo? A 5.000 pesos cada una. 5.000 por 100. 500.000. 50.000. 5.000. 500.000. 5.000 pesos y 100 empanadas, 500.000. ¿Sí? Eso es, ¿no? 5.000 por 100, 500.000 pesos en empanadas. Y así en lo que sea, ¿no? En cualquier otro producto están 500.000. Entonces aquí es lo mismo, precio unitario de venta, cómo se vende cada unidad por la cantidad de productos. Entonces aquí está con las celdas
B2 y B152. Busquemos a ver dónde están estos valores. B2 y B152. B2, las unidades a vender. Primer producto que se hizo, que está en sin decimales del año uno. Y B52. B152 es el precio de venta. Aquí está el precio de venta. Precio de venta comercial. No el que nos dio con decimales, el que ya hicimos como múltiplo, 16.000 pesos. En el año 2, precio de venta aumentó 18.000 por la cantidad de ventas del año 2. También las unidades a vender del año 2. Entonces sería C2 por el precio de venta del año 2, C2 por C152, precio de venta. Y ese es el valor de las ventas acá. C2, aquí está, C2 por C152. Es el valor de ventas del año 2. Y a ese valor de ventas le vamos a aplicar este porcentaje, un porcentaje que vamos a definir sobre ese valor de ventas. Entonces aquí el gasto de logística, que es como la distribución, será S0,75, que queda fijo, multiplicado por las ventas del año uno para el año uno. Y eso mismo, el 0,75%, que es esa misma celda fija, por el valor de ventas del año 2 para el gasto de logística del año 2. Y listo. Con esto tenemos entonces el total de gastos de ventas. Personal de ventas, gastos de publicidad y los gastos de logísticas y sumamos esos tres y nos dan el total de gastos de ventas del año uno y lo mismo sumamos esos tres y el total de gastos de ventas del año 2. Entonces será muy sencillo, hacer liquidación de una persona, tener en cuenta un valor al mes, multiplicarlo por 2 en publicidad, aplicar primero, calcular las ventas de cada año, precio unitario por el número de unidades a vender y aplicarle un porcentaje para logística. Y el total de gastos operacionales ya no es sino traer aquí los datos de administración, gastos de administración y venta. Entonces, los gastos de administración son los que ya habíamos hecho en una tutoría anterior, que aquí está el personal de administración, la papelería, el arriendo de oficina, servicios públicos de oficina, depreciación de enseres y muebles de oficina y los imprevistos. Todo esto que ya habíamos hecho, 167 millones van acá. Entonces, simplemente aquí trasladar más este valor de gastos de administración del año uno y lo mismo en el año más o igual el valor de gastos de administración del año 2 y los gastos de ventas del año uno los que acabamos de obtener con todo lo que explicamos ahorita. El valor de la suma de estos tres conceptos va aquí, gastos de ventas del año uno y gastos de ventas del año 2. Y el total de gastos operacionales, sumar esos dos, los de administración más los de ventas, la suma de estos dos valores. Lo mismo en el año 2. Listo. Con eso terminamos entonces los gastos operacionales. Se denominan así, de administración y de ventas. Ahora vamos a mirar los gastos no operacionales. Para los gastos no operacionales necesitamos primero definir los tipos de inversión. Son tres tipos de inversión que siempre se tienen en una empresa. Cualquier empresa nueva, antigua o que arranque sobre todo va a tener, sobre todo las que empiezan, ¿no? Los nuevos, van a tener tres tipos de inversión, que son la inversión fija, la inversión corriente o capital de trabajo y la inversión diferida. Al sumar esas tres nos da la inversión total. Aquí está la suma. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata? Que la inversión fija es como su nombre lo dice, lo que tiene que ver con máquinas, con equipos, con muebles, escritorios, enseres de oficina. Si hubiesen vehículos también, si hubiese una edificación, una construcción, una bodega, pero como aquí estamos pagando arriendo, pues no estamos en una propiedad, estamos es en un arriendo. Entonces, o pago arriendo, tengo un costo de la bodega y un gasto de arriendo de las oficinas, como ya lo vimos, o es propia. Si es propia, no tendría arriendo, tendría era depreciación de esa bodega y depreciación de las áreas de oficinas.
pero no es propia, entonces no tenemos inversión fija, no compramos un, un edificio ni una bodega, entonces no hay inversión fija de construcción, pero podría ser también parte de la inversión. Entonces aquí compramos o invertimos fue en una maquinaria y en unos muebles. ¿Y dónde está esta maquinaria? La celda B110 que está aquí. Ya lo habíamos hecho anteriormente acá. Ya ustedes también están haciendo ese producto, que es el valor de la inversión en maquinaria y equipo. Esto ya lo entregaron los CIF. ¿Cuánto vale la maquinaria? Y le vamos a depreciar en unos años de vida útil. Esa maquinaria que está dentro de los CIF nos costó tantos millones. Ese es el valor de la inversión. Asimismo, compramos unos muebles. Aquí los gastos de administración. También hicimos una inversión en muebles, valor de los muebles, 32.400. Entonces esa fue la inversión fija, esos dos valores, que son, ahí están los 32.400 de los muebles de oficina y los 66.400 de la maquinaria y equipo. No compramos nada más, ni vehículos, ni construcciones, ni herramientas, ¿no? Lo fijo, ¿no? Como la infraestructura de la empresa. Sumando esos dos, nos da el total de la inversión fija, la maquinaria más los muebles. Ahora viene la inversión corriente o el capital de trabajo, que lo vamos a dividir en estos cuatro conceptos. El efectivo, la caja o efectivo, la cartera o cuentas por cobrar a clientes, el inventario de materia prima, el inventario de producto terminado. Entonces, cada uno de estos conceptos tenemos que determinar cómo se obtienen. Vamos a borrarlos aquí para que ustedes lo vean. Entonces, primero, el efectivo o caja. Se dan unos números de días. Primero, ustedes en las pautas tienen cuántos días se van a aplicar. Entonces, se van a dar cuántos días se le va a utilizar para caja o efectivo. ¿Qué es? Es lo que tiene que tener la empresa para manejar su caja menor y su caja de general, para hacer pagos inmediatos, menores, que tenga que tener disponible la empresa. Eso no se tiene en días, no sé, es decir, esa plata no se maneja ahí para mucho tiempo. Por eso escribí ahí 6 días, para casi una semana. Por semana se puede ir renovando esa plata. En el ejercicio ustedes también tienen allá unos días que van a aplicar. ¿Y a qué se le aplican esos días? A los costos de producción más los gastos de operación menos la depreciación. Vamos a calcular eso aquí. Vamos a ahorrar eso aquí. Y los días por año son 360 días. Listo, entonces le vamos a aplicar 6 días para el efectivo a costos de producción más gastos de operación operacionales menos depreciaciones. ¿Por qué menos depreciaciones? Porque las depreciaciones no hay que pagarlas. Son parte del costo y son parte del gasto. Pueden estar en los dos. Ya vimos que había depreciación de máquinas, hay en el costo, y había depreciación de muebles y enseres porque son de oficina en el gasto. Entonces hay depreciación de equipos que son costo, máquinas de producción, y hay depreciación de equipos de oficina que son gasto. Esos conceptos de depreciación que están dentro del costo o dentro del gasto se restan porque eso no hay que pagarlo. Entonces no necesitamos caja para pagar eso, eso no se paga. Entonces sumemos esos dos valores. Entonces aquí vamos a sumar los costos de producción. Ya los tenemos por acá. Total costos de producción. Aquí está. Aquí está. Costo total de producción, que es el costo de materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Del año uno, aquí necesitamos el año 2, porque esas necesidades de caja se calculan para el primer año como inversión. Entonces sumamos esos tres que ya están aquí sumados. Entonces 401 millones más los gastos operacionales que los acabamos de compilar acá, que son estos dos, los de administración y los de ventas, y aquí ya nos quedaron los dos, administración y ventas, es más este valor. Entonces sumamos esos dos que ya están aquí sumados, y a eso le vamos a restar menos las depreciaciones. Entonces quitamos la depreciación que va aquí en maquinaria y equipo, que es la misma en los 2 años, esa no se aumenta por inflación ni nada. Esa es la del costo, costo de depreciación de maquinaria y menos, también le quitamos la depreciación que está en el gasto. Aquí hay depreciación del gasto, aquí está. Depreciación de muebles y enseres, aquí también está. Puede ser esa, 3 millones o aquí también está.
una sola. Entonces aquí, en los gastos de administración se incluyó una depreciación, no de equipos, porque los equipos y la maquinaria es del costo. Estos son escritorios, muebles de oficina, etcétera. Todo el mobiliario de oficinas, que es gasto. Entonces, quitando esas dos depreciaciones y sumando eso, ya nos quedó entonces total de gastos de producción más gastos operacionales menos depreciaciones. Y a este valor le vamos a aplicar 6 días con respecto a todos los días del año. Entonces, el efectivo será igual a ese total que acabamos de obtener de costos de producción más gastos operacionales menos depreciación por 6 días que aplicamos aquí para este ejercicio, el de ustedes aplican el que se les dicen las pautas sobre 360 días del año. ¿Por qué sobre 360? Porque esto es el costo y gasto de un año. Entonces divídalo entre 360, queda el costo y gasto de un día y multiplíquelo por los 6 que necesita. Eso fue lo que se hizo, multiplicado por los 6, aquí por los 6, por C218 que son los 6. Muy bien, la cartera por cobrar a clientes, también se les dice un número de días. En las pautas se le dice, ¿esto qué es? Esto es cada cuánto nos están pagando los clientes lo que le vendemos. Entonces yo le vendo una mercancía, pero muy seguramente toda no nos la pagan de contado. Una parte nos la quedan debiendo. ¿A cuánto tiempo? ¿Qué plazo le dio? 30 días, 2 meses. Pues un ejemplo, le dimos 42 días. Esos 42 días se le van a aplicar ya no a costos ni a gastos, sino al valor de la venta. Como ya lo habíamos calculado aquí, este valor de la venta en el año uno, que fue el precio de venta, ya lo vimos, ¿no? El B152, precio de venta ya comercial con el múltiplo por las unidades que vende, no que produce, que vende. Esa es la venta. Como dijimos las empanadas, ¿cuántas empanadas vendió? Vendió, no se elaboraron, vendió, y a qué precio cada empanada, valor de ventas. Entonces a ese valor de 696 millones que lo colocamos aquí, de valor 696, ¿no? Vea que no está escrito a mano. Acuérdese que en Excel no se trata de escribir, sino siempre relacionarlo con la celda correspondiente, en este caso G igual a la celda donde está el valor de ventas. A ese valor le vamos a aplicar 42 días para que esa sea lo que queda por cobrar a los clientes que no se lo pagaron de inmediato. Se hace lo mismo que hicimos con la caja, que la caja se lo aplicamos a estos gastos, costos menos depreciación por los 6 días de caja sobre 360. Aquí es al el valor de las ventas, 696, por 42 días de esa cartera, de ese plazo que le están dando a los clientes sobre los 360 días del año, que es como dividir las ventas de un año entre 360 días. Pues al dividir las ventas de un año entre los días del año, dan las ventas de un día. Y esas ventas de un día multiplicado por el plazo que le estoy dando al cliente, 40 días, 30 días, para que nos pague lo que le vendemos. Y eso nos da la cartera de los clientes. El inventario de materia prima del año uno, ese ya lo tenemos. Entonces le decimos igual, se fue el producto inicial que hicieron. Nos vamos aquí al comienzo y aquí está el inventario final, no el inicial está en cero. Final de materia prima del año uno, ese es el valor, ya lo habíamos calculado, eso ya se les calificó, ese fue el producto después del plan de acción que ya entregaron y ya se les calificó el inventario final de materia prima. Y el inventario de producto terminado también hay unos días. Pero estos días, mire, estos días no sé, aquí escribí los días 42, aquí escribimos día 6, porque no estaban dados. Pero estos ya están dados. Aquí no escribí yo 22, sino le dije celda F3. ¿Y qué es la celda F3? Fueron los días que utilizamos en el primer producto para calcular los días de producción, las unidades a producir. Aquí están, vea. Número de días de inventario final, 22 días. El primer producto que ustedes hicieron. Que a partir de las ventas le aplicamos unos días a esa producción, a esas ventas para calcular las unidades a producir. Entonces, los días de inventario final, aquí no dice de qué, porque aquí eran unidades. En la parte de abajo, donde estamos calculando las inversiones, en ese capital de trabajo, esa inversión corriente, corresponden a los días de inventario final de producto terminado, porque será para la producción, para el producto terminado. Entonces, esos 22 se los vamos a aplicar ¿a quién? Al costo de producción. ¿Y cuál es el costo de producción? Ya lo habíamos calculado por acá.
nuestro costo de producción, el costo total. Este que dice costo total, ese es el costo de producción. Bueno, aquí podríamos agregarle costo total de producción, por eso se llama aquí costo unitario de producción, que es el total sobre las cantidades a producir. Costo unitario, costo total de producción, listo, 401 millones. Lo mismo que los anteriores, entonces a 401 millones de costo de producción le vamos a aplicar los 22 días. Entonces decimos igual 401 millones por 22 días es los días de inventario sobre los días del año, 360. Y nos calcula el inventario final. Estos son 24 millones de pesos, no confundirlos con este inventario final que son 2.835. Estos no son pesos, aquí esto no tiene signo pesos, estos son cantidades. Entonces el número de unidades que nos quedaron sin vender. La empresa produce 46.000 unidades, 46.395, vende 43.560, vende, pues le quedan en inventario, no se vendieron 2.835 unidades. Entonces allá ese inventario, ¿qué es lo que hace? Que convierte estas unidades a cuánto vale eso en pesos, por el costo. Eso fue lo que se hizo. Entonces no son aquí 2.800 porque no son unidades, sino son los pesos. 2.800 que se convierten en 24 millones, 22 días. Se suman estos conceptos y ese es el capital de trabajo. Se llama inversión corriente o capital de trabajo. Eso es total de inversión corriente o la K se identifica como capital de trabajo, sumando la caja, el efectivo, la cartera de clientes, el inventario de materia prima, MP, y el inventario de producto terminado, PT. Y eso suma 119 millones. Entonces ya llevamos dos inversiones, la fija y la del capital de trabajo. ¿Qué queda? La diferida. ¿Y qué es inversión diferida? Son gastos previos a cuando empieza la empresa. Cuando ya está funcionando, pues ya no hay gastos previos, ya está funcionando. Pero como estamos montando hasta ahora el emprendimiento, hay que constituir la empresa en Cámara de Comercio, en una notaría, pagar unos derechos, etcétera. Sacar unos permisos ambientales de la CDMV. Si es de alimentos, hay que sacar un permiso con INVIMA y eso cuesta una plata. Y los estudios, unos estudios previos que uno puede realizar. Este que estamos haciendo, que es el estudio de proyección financiero, esto es una parte de un costo, un estudio. Entonces eso vale una plata, un valor. En las pautas también yo ya les dije cuánto era el valor. Listo. Ahora sumamos las tres inversiones. Uno, dos y tres. La fija, el total, ¿no? No vamos a sumar todo otra vez porque si le dimos que sume todo nos queda doblemente sumado porque ya tenemos unos subtotales. La fija, la corriente y la diferida. Entonces sumamos esas tres. Ahí están. La fija, 98.800 más la corriente, el total, 119 más la diferida. Y eso nos da un valor. Ahora esa inversión hay que financiarla. Hay que financiarla. Entonces, para financiar la inversión, se financia con dos tipos de recursos, propios o crédito, plata propia o plata prestada, ¿no? Y la plata propia es mis propios recursos, o plata prestada, un crédito. ¿Cuánto saco de crédito? Siempre en una financiación de un proyecto de una empresa nueva, cuando se va a pedir plata prestada, si es que no la prestan, pues porque es muy difícil que para una persona nueva, un emprendimiento, como persona uno le pueden prestar, pero como negocio que hasta ahora este va a empezar, muéstreme antecedentes, muéstreme ventas, muéstreme utilidades, ¿no? Pues que hasta ahora voy a arrancar. Es muy difícil, ¿no? Por eso existe en el Fondo Emprender del SENA que a ustedes les facilita los recursos. Mientras usted esté estudiando, al final, cuando yo vaya terminando, puede acceder a esos recursos del fondo del SENA. La UWIS tiene el programa de emprendimiento. Yo ayudo ahí con algunas cositas en la parte financiera para que se presente de la debida forma. Entonces son créditos que se les dan. Y si se cumplen los condicionales, el fondo le regala, el SENA le regala esa plata, se las condona, no se la tienen que devolver. Mucho mucho más loable esa labor. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Que vamos a conseguir una plata prestada y una plata propia. Entonces vamos a dividir los dos recursos en unos porcentajes y en unos valores, recursos propios y recursos de crédito. Esta inversión hay que financiarla.
Pero para financiarla, entonces, ¿cuánto acudimos? Entonces, de crédito no nos van a prestar todo, primero. Y hay un límite. El límite máximo siempre de crédito es el 70% del valor de la inversión. Una cosa es lo que yo invierto y otra es cómo me lo van a financiar. Entonces, como recursos de crédito aquí, el porcentaje, aquí en una celda, el porcentaje debería ser máximo el 70%. Voy a utilizar aquí el 60-45, un porcentaje menor del 70. En las pautas que ustedes tienen, les digo, utilicen el tanto por ciento. O ustedes tienen ahí abierto para que utilicen un porcentaje. Utilizan el porcentaje. Y de recursos propios, entonces nos va a quedar igual al 100% menos ese 60-45. No es escribirlo ahí 39,55. No, es hacer la fórmula. Esta formulita ustedes ya la utilizaron cuando hicimos la distribución del área para el arriendo y los servicios públicos. Cuánto le correspondía al área de costo de bodega y cuánto al área de oficinas. Exactamente igual. Entonces ya con estos datos le aplicamos a este total estos porcentajes. Entonces decimos, recursos propios serán 223 millones, lo dejamos fijo, multiplicados por el 39,55%. Es decir, que el total de esta inversión, casi el 40%, va a ser con recursos propios. Y el restante, los 223 millones, por el 60-45%, el restante. Y al final, la suma de los dos nos tiene que dar, obviamente, los 223 millones. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. ¿Con esto qué hacemos? Pues hay que liquidar el crédito. ¿Cuánto vamos a pagar entonces de intereses? Que nos van a cobrar un crédito. Vamos a sacar un crédito por esta cifra. Obviamente el crédito no nos lo van a dar así con centavos y con todo esto. Entonces aquí vamos a hacer el crédito a una liquidación de 5,5 años y a una tasa mensual del 1,66%. Entonces miramos qué es esto. 5 años quiere decir 5 años y medio. Esto no es que sean 5 años, 5 meses, no. Ambos números 5 son años. Entonces, si la mitad de un año, que es 0,5, la mitad de un año sería, esto sería equivalente a 5 años y 6 meses, 5 años y medio. Tasas, las tasas de interés en el mercado, yo allá en las pautas les digo, utilicen una tasa mensual del tanto por ciento y les digo el plazo en cuánto tiempo. Ahora, ¿qué valor de crédito vamos a sacar? Pues estos 135 no sé qué, pero no nos lo van a dar así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Le decimos igual, múltiplo, ya lo usamos el múltiplo cuando hicimos el precio de venta. Permítame, yo miro las pautas porque aquí no sé si yo les dije que usaran el múltiplo superior, el múltiplo inferior. Permítame, miramos. Este es el pauta de producto 3. Vamos a mirar las del producto 3, gastos operacionales, producto 4. Ese es el 4. El que estamos mirando es el producto 4. Aquí está el 4. Entonces en el 4 les digo que aquí está el porcentaje que van a hacer de financiación a un plazo de tanto tiempo, una tasa del 1 tanto por ciento y que cuando saquen el crédito, utilizar múltiplo superior. Ah, cuando las cifras son superiores a 500.000. Ah, ok, ok, listo, ya. Entonces aquí, ¿qué les digo? Para que les quede igual. Si lo que van a aplicar aquí para múltiplo en el valor del crédito, primero revisan esta cifra, en la cifra que les dio aquí de los recursos de crédito, ¿cuánta plata es? Entonces, para poder aplicar aquí el múltiplo, va a depender de este resultado. Porque en el múltiplo podemos aplicar el múltiplo superior o el múltiplo inferior. ¿Y cuándo aplicamos el superior y cuándo el inferior? Entonces aquí en las pautas les digo, utilizan el múltiplo superior. Aquí está. Aquí está. Utilizan el múltiplo superior, me acorde con las cifras, de acuerdo con las cifras en miles superiores a 500.000, utilizar el múltiplo superior. Un ejemplo, allá en el valor del crédito, aquí les puse un ejemplo, les dio 125.503.000 no sé qué. Después de los millones del crédito, del valor ese que está con todos los decimales,
les da una cifra superior a 500.000. Aquí fue 503.000. Esta es la cifra, no los 125 millones, no, los miles, 503.000. Es superior a 500.000, entonces utilizamos múltiplo superior. Ahora, no nos dio este valor, 125, sino nos dio 118.483 no sé qué. Lo mismo, después del de los millones, la cifra en miles, la que está ahí en amarillo, es 483.000. Esta cifra es inferior a 500.000, porque puede ser superior a 500 o inferior a 500.000. Cuando es inferior a 500.000, entonces utilizamos múltiplo inferior. Eso es lo que hacemos. Entonces, aquí en el ejercicio, este valor, 135.215.329. Ya ustedes pueden deducir. No es la cifra en millones. Después de la cifra de millones, ¿fue un número superior a 500.000 o inferior a 500.000? Y ahí ya lo pueden sacar. Pues lo que sobra después de los millones, 135 millones, lo que sobra son 215.329 pesos. Y 215.329 es una cifra inferior a 500.000. Entonces aquí vamos a usar igual múltiplo inferior, múltiplo punto, aquí está, múltiplo punto, doble clic, inferior. Escribimos la palabra igual, múltiplo punto inferior, abrimos paréntesis y él nos dice, ¿cuál es el número que va a aplicarle el múltiplo a este valor, a 135 millones? Para que nos lo deje en número exacto. Eso es lo que vamos a buscar. Y nos dice, utilice entonces ese número y aquí le sigue la flechita, las indicaciones, punto y coma, cifra significativa. Allá les digo en las pautas. ¿De cuánto? De 1.000.000. Entonces escriben 1.000.000 sin puntos, como en una calculadora, como en un Excel. Uno, uno, 2, 3, 1, 2, 3, 6 ceros. Cerramos paréntesis. Y ya. Entonces aquí ya nos convirtió los 135.215.000 en 135 millones. Ese es el valor del crédito. Nos lo vamos a pedir entonces con todo este detalle. Vamos a hacer ahora aquí la liquidación del crédito. Entonces, para liquidar el crédito, vamos a borrar esto. Para liquidar el crédito, entonces, ¿qué se hace? Vamos a hacer una tablita con los meses. El saldo de K, como ya les dije, la palabra K es capital, el abono a K, capital, los intereses y el valor de la cuota. Hacemos una tablita, meses, saldo de capital, abono, intereses y cuota. Y los meses los vamos a colocar desde cero hasta cuántos años son, cuántos meses son 5,5 años. Entonces aquí podemos calcular, decir, igual, 5,5 años por 12 meses que tiene cada año serán 66 meses. ¿Y por qué 66? Porque si fueran 5 años son 60. 5 años son 5 por 12, 60. ¿Y de dónde salieron los 6? Porque es medio año. Aquí sobra 0,5 años. Ah, entonces 0,5 años es medio año. Y medio año, este 0,5 por 12 son 6 meses. Por eso 60 más 6, 66. No confundir que digan 5,5 años, que son 5 años, 5 meses. Ya lo dije. No, son 5 años y medio. Ok. Entonces vamos a ir aquí desde el mes cero hasta el mes 66. Ahí está la tabla hasta el mes 66. Y vamos a liquidar entonces aquí nuestros intereses, nuestra tabla de crédito. Saldo de capital. En el mes cero está el valor del crédito, 135 millones. En el mes cero no le abonamos a capital, no tenemos intereses. El valor de la cuota es la suma de lo que se paga de capital más los intereses, pues 0 pesos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué escribimos esto? Porque cuando el crédito es anticipado, sí nos cobran aquí. Es decir, no nos dan los 135 millones, nos descuentan la primera cuota, pero no terminamos en el mes 66. Por ser anticipado, cuando es anticipado termina un mes antes, termina en el 65. Cuando es vencido, pues terminamos en el mes del año vencido, del periodo vencido. Entonces, en el mes cero simplemente nos dieron la plata, nos prestaron 135 millones y no le pagamos en ese momento nada al banco. Entonces, hoy 20 de abril, no le pagamos nada al banco.
les vamos a pagar el primer mes vencido. Entonces, este fue el 20 de abril del 2024. Aquí la primera cuota la vamos a pagar el 20 de mayo del 2024, vencido. Entonces, aquí el primer mes se nos vence el primer mes es dentro del mes siguiente, el mismo día del mes siguiente, 20 de mayo. Entonces, ¿cómo se liquida este crédito? Lo vamos a liquidar que el abono a capital siempre es el mismo durante todo el plazo. Entonces decimos igual el valor del crédito, lo dejamos fijo, F4, dividido entre los números de meses. Aquí está calculado los meses. No lo dividen entre 5 5 porque esos son los años, entre el número de meses, porque el crédito lo llamamos mensual. Vamos a pagar un crédito con una tasa mensual y le vamos a pagar al banco cada mes. Entonces, dividido entre el número de meses y también lo dejamos fijo, el denominador, sobre 66. Entonces, cada mes le vamos a pagar al banco 2 millones de pesos de capital, o sea, devolverle la plata. Todavía no están los intereses. Y esto lo copiamos en todos los meses. Todos los meses lo mismo, 2 millones, 2 millones, 2 millones de capital hasta el mes 66. El saldo, pues se va reduciendo. ¿Cuánto queda el saldo? Lo que tenía de capital en el mes cero menos lo que le pagamos de capital en el mes uno. Ese será, este valor será lo que le quedamos debiendo al banco al final de mayo del 2024. El 20 de mayo, dentro de un mes, ya no le debemos 135, le debemos 132 millones, 954,545. ¿Por qué? Porque le abonamos ya 2 millones de pesos de capital. Y así sucesivamente, al mes siguiente, ya es sobre no 135, es sobre 132, sobre el saldo del mes anterior, menos le abonamos el capital de ese mismo mes. Y el saldo se sigue reduciendo. Ahí va reduciéndose hasta que al final el saldo en el último mes del plazo queda en cero. Debía en el mes 65 2.045.455 pesos, en el mes 66 le paga de capital eso mismo, 2.045.455 pesos, entonces pues queda en cero, 2 menos 2, cero. Entonces ese es el abono a capital. Los intereses van a ser iguales a lo que nos quedó de saldo de capital del mes anterior, porque vamos a pagar vencido. Al primero los intereses no se los van a liquidar sobre 132, no. A usted no le prestaron 132, nos prestaron 135 millones. Entonces, sobre los primeros intereses se pagan sobre toda la plata que nos prestaron, no sobre el saldo que nos quede, ¿no? Nos prestaron 135 millones, sobre eso, ¿no?, le vamos a pagar intereses al banco. Entonces, ese saldo del mes anterior, vean, no tomé el del mes uno, tomé el del mes cero, ese no la dejamos fija porque ese cada vez se va disminuyendo multiplicado por la tasa de interés mensual. Tiene que estar la tasa en porcentaje, como está ahí, para que le haga la operación. Y esa celda de la tasa la dejamos fija y paga intereses 2 millones. Paga más intereses que capital. Vea. Sobre 135 paga 2 millones de interés. Siguiente mes, lo mismo. Sobre el saldo, como estamos aquí en el mes 2 va a pagar intereses sobre el saldo del mes uno, mes anterior. Mes uno por la misma tasa, esa tasa fija. Pues paga menos intereses. Aquí pagó 2.241.000, aquí paga 2.207.000. ¿Por qué paga menos? Porque debe menos. La plata fue la misma, 135, pero aquí ya no debe 135 como los pagó acá, sino aquí va a pagar sobre 132 millones. Debe menos. ¿Y por qué debe menos? Porque ya le abonó a capital. Y listo, y esto va para todos los demás meses igual. Al final no es que de cero, porque paga intereses sobre lo que quedó debiendo en el mes anterior. En el mes anterior quedó debiendo 2 millones, en el mes 65. Y sobre 2 millones le cobran intereses para el mes 6. Y el abono, el valor de la cuota, pues será la suma de capital más intereses. ¿Cuánto va a pagar de cuota? Capital más intereses. 4 millones de pesos, 2 de capital, 2 de intereses. Siguiente mes, 4.200.000, se disminuye porque paga menos intereses y así sucesivamente. Y termina pagando 2.079.000. 2 millones de capital, que ese sí es fijo, más intereses ya muy poquitos, porque debe ya menos, paga menos intereses.
y quedó liquidado el crédito ya con las cuotas. ¿Ok? Ahí pueden ustedes también hacer un cálculo. Este tipo de cálculos no es tanto para nosotros, personas naturales, esto es para empresas. Así se hace. Para nosotros no se hace con un valor de cuota que nos cambie. A nosotros lo aplicamos con una cuota fija, que todos los meses pagamos el mismo valor de cuota. No es este el caso. No lo quise hacer así porque no es para nosotros, es para una empresa, para un emprendimiento, para una actividad. Siempre lo liquidan de esa manera. Bueno, entonces ya tenemos nuestro crédito liquidado. Entonces, de ese crédito, los gastos no operacionales, vamos a ahorrar acá, vamos a ahorrar acá. Estamos en gastos no operacionales, ¿no? Ya habíamos visto gastos operacionales aquí, los que empezamos hoy con la tutoría. Operacionales, administración y ventas. Ahora, no operacionales, los que no son de la operación, son gastos financieros, gastos bancarios y GMF, que es gravamen al movimiento financiero, comúnmente conocido 4 por mil. Eso es el GMF. Entonces, los gastos financieros, ¿qué son? Diferente entre gastos financieros y gastos bancarios. Gastos financieros son los intereses, esos que acabamos de calcular de un crédito. Intereses, no el capital. Este valor de capital, 2 millones fijo, eso no es gasto. Hay que pagarlo, sí, pero eso no es gasto. El gasto son los intereses, nada más. Este que es el capital es la plata que hay que devolverle al banco. Hay que sacarla de la caja, sí. Afecta a la caja, pero no el gasto. El gasto son los intereses que se pagan sobre el crédito, ¿ok? No el total de la cuota. Entonces, los gastos financieros son diferentes a los gastos bancarios. ¿Qué son gastos bancarios? Gastos bancarios son las comisiones, las transferencias que nos cobran por transferir de una cuenta a otra. Voy a transferir del Banco Colombia al Banco Bogotá, el no sé qué, al sí sé cuándo. Esos son los gastos de transferencia, de traslado de recursos. Empresas o negocios que tienen chequeras. Entonces, esa chequera tiene un costo. Ese es un gasto bancario. Remesas, cuando nos llegan cheques de otras plazas o traslados, no es lo mismo un traslado de una oficina de aquí, Bucaramanga, a otra Bucaramanga, que nos llega un traslado de Medellín, de Cali, del extranjero. Eso tiene un costo distinto. Son gastos bancarios. Y financieros son intereses de crédito. Si la empresa no tiene créditos, pues no tiene gastos financieros, no tiene intereses. ¿No? ¿Sobre qué va a pagar intereses si no hay crédito? Pero todas sí tienen gastos bancarios, todos tienen, porque tienen que tener una cuenta siempre y esa cuenta, perdón, devenga unos gastos, unas comisiones por una tarjeta que le van a cobrar, que no sé qué, y el 4 por mil, obviamente. Entonces, los gastos financieros del año uno van a ser iguales a qué. Vamos a hacer la suma, paréntesis, de los intereses, solamente los intereses, desde el mes cero, primer año, hasta el mes 12. Entonces vamos a sumar aquí intereses del mes uno, hasta el mes 12. Aquí, mes 12. Esos son los intereses del primer año. Mes uno hasta el mes 12, cerramos paréntesis. Aquí no le podemos decir que me copie para el año 2, porque mire, uy, ya le dio, no, estos no son intereses del año 2. Aquí lo que le estaría sumando era el valor de la cuota total de los primeros 12 meses. No se pueden copiar aquí, porque aquí estamos copiando hacia la derecha y el crédito está liquidado es hacia abajo, verticalmente. Entonces no puede hacer la copia aquí, copia y pegue. Año 2 hacemos lo mismo. Igual, suma, escribimos suma, paréntesis, y ahora vamos a sumar los intereses del año 2. ¿Dónde empieza en el año 2? Pues donde terminó el año anterior. El año uno terminó en el mes 12. El año 2 empieza en el mes 13. Estos son los intereses. Estoy por la columna de intereses, mes 13, y vamos a sumar hasta el mes 24. Año 2. Ahí está. Desde el 13 al 24. Estos son los intereses del año 2 y ahí nos suman 12 periodos. Ahí están, 12 filas, dice aquí. 12F, 12 meses. Y cerramos paréntesis. Y obviamente ustedes se dan cuenta que los intereses del año 2 son menores. Cada vez son menores porque el crédito cada vez lo estamos pagando, cada vez debemos menos, pues pagamos cada vez menos. Entonces los gastos financieros del año 2 son menores a los del año uno. Muy bien.
Los gastos bancarios, esos se establecen en un porcentaje sobre el valor de lo que venda la empresa. Entonces vamos a determinar aquí que el porcentaje, yo también se los doy allá a ustedes, les dije, ustedes utilicen un porcentaje, aquí vamos a utilizar un porcentaje del 0,38% como aplicable a las ventas para estos gastos bancarios, que ya dijimos que son comisiones, aquí no hay intereses de crédito, ¿no? Comisiones, transferencias, traslados, remesas, giros, todo lo que el banco cobra, chequeras, consultas, documentos expedidos, certificaciones, todo eso, papelería que cobra la entidad financiera, gastos bancarios, no financieros, que son intereses, financieros son intereses. De un porcentaje de lo que venda, las ventas ya las tenemos. Las ventas ya las teníamos aquí arriba, vea la G203, la que hablamos de cuántas empanadas, a cómo cada una y qué precio. Y el valor de ventas del año 2 también están acá. Entonces simplemente aquí copiamos, acuérdense que no estamos en números, sino siempre con respecto a las celdas. ¿Dónde está ese dato? Allá. Entonces le aplicamos, vamos a aplicarle en gastos bancarios, estamos en la fila de gastos bancarios, igual, año uno igual, el 0,38 lo dejamos fijo por año uno por las ventas del año uno valor de ventas del año uno. Ese sí no queda fijo, para que cuando lo copiemos en el otro, simplemente el fijo es el porcentaje y nos lo copie luego por el año 2. Y esto mismo lo copiamos, lo arrastramos para el año 2 que sea más alto, claro, y revisamos, después le damos F2, o está tomando el 0,38 y lo está multiplicando por las ventas del año 2. Muy bien. El 4 por mil. ¿El 4 por mil qué es? Entonces el gravamen al movimiento financiero. Entonces para escribirlo en porcentajes se escribe igual 4 sobre 1000, no sobre 100. Si escribimos sobre 100 nos da el 4%. No, no es el 4%, es 4 sobre 1000. Es el 0, en porcentaje 40%. ¿A qué le aplicamos el 0,40? A los costos de producción más los gastos operacionales menos las depreciaciones. Ya lo habíamos calculado. Estos valores ya están aquí cuando hicimos la caja, los días de caja que acabamos de hacer. Aquí está para el año 1, 656,809. Esto mismo, gastos de producción, costos de producción más de gastos de operación menos todas las depreciaciones. Aquí donde hicimos la operación del año 1, voy a devolverme aquí, año 1 y año 2, que aquí no lo necesitamos para los días de caja, porque los días de caja son solamente los del primer año, no los del año 2. Entonces ya como tenemos aquí la operación, las celdas del año 1, estas las podemos arrastrar aquí para el año 2. Y estos dos datos entonces son los que vamos a utilizar aquí, para eso. Aquí están. Le decimos igual, para el 4 por 1000, tome este costo de producción más gastos operacionales menos depreciaciones que utilizamos en los días de caja, ya lo hicimos hoy, del año 1 y eso mismo para el año 2. Es muy distinto a lo que vende. Lo que vendía era 697 millones casi y los costos y gastos sin depreciaciones son menores. Obviamente tiene que tener menos costo y gasto que lo que vende. Año 2 vende 893 millones y esos costos son casi 760 millones. Y listo, entonces 4 por 1000 será igual a ese 0,40%, no es el 4%, no es 4%, es 4 por 1000. Lo dejamos fijo, ese 0,40 F4, y eso va multiplicado por ese valor, el de cada año. Ese sí no lo dejamos fijo, para que cuando lo copie no nos cambie el valor del año 2, pero no el porcentaje. Entonces, de gravamen al movimiento, 2 millones de pesos en el año 1 y se copia en el año 2. Y listo. Ahí ya completamos el otro producto. Total de gastos no operacionales, la suma de esos tres valores. Entonces sumamos esos tres conceptos. Aquí sumamos gastos financieros más gastos bancarios más 4 por 1000. 29 millones y eso mismo sumamos en el año 2. Gastos financieros más gastos bancarios más 4 por 1000. Se paga menos, tiene menos costo, menos gasto. Aquí eran casi 30 millones, aquí son 26. ¿Y por qué es menos? Los 4 por 1000 es más alto porque hay más costos. Los gastos bancarios son más altos porque hay más ventas, pero los gastos financieros son menores. ¿Por qué?
No es porque tenga menos crédito, el crédito fue el mismo, ya lo dijimos, simplemente porque cada vez se pagan menos intereses. En el año uno paga intereses altos, en el año 2 ya paga menos, en el año 3 menos, en el año 4 menos, porque cada vez debe menos plata. Pedimos prestado 135 millones y por allá en el año quinto, mira, al final del año quinto, mes 60, ya no debemos 130 millones, debemos 12 millones, pues los intereses ya son mucho menores. Y por eso los intereses, los gastos financieros cada año son más bajitos. Y listo. Hasta aquí entonces nuestros gastos no operacionales, que es este producto 4, aquí está, que son los gastos no operacionales. Pautas para la relación de los gastos no operacionales, los financieros con las inversiones, la financiación, los bancarios, el porcentaje que les estoy dando y el gravamen al movimiento financiero. Cualquier duda, por el foro comuniquémonos. ¿Listo? Eso era todo por hoy. Entonces, muchas gracias y ya les grabo entonces esto para compartirlos. Los subo a YouTube y se los comparto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Que les rinda. Chao, chao.